Le doy la bienvenida al analista internacional y profesor titular de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos, magíster en estudios internacionales y licenciado en historia. Gracias por estar con nosotros. En enero hablábamos de si Maduro asumía o no asumía. Ahora nuevamente estamos a las puertas de una nueva elección y vemos que en Venezuela vuelve a pasar lo mismo que pasaba a las puertas de la elección anterior. ¿Cómo tenemos que leer este envalentonamiento del gobierno de Maduro cada vez que hay elecciones de salir a buscar a los opositores y detenerlos? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y lamentablemente para comentar esta noticia de este arresto masivo que nos indica básicamente el ingreso a una nueva etapa, ya diría desde el 28 de julio pasado, con las elecciones nunca expuestas sus resultados o apenas datos no completamente claros, sino que absolutamente sin desagregación, etcétera. Estamos hablando de un gobierno que entró hace más de un año, o cerca de un año, en lo que se llama un autoritarismo hegemónico, donde ya está convencido que no necesita gobernar con legitimidad electoral, que es un gobierno de facto, y para eso todavía tiene la fuerza para organizar elecciones y aglutinar a sus propias fuerzas, incluso las disidencias de izquierda, para enfrentarse a una oposición que tiene la alternativa de resignarse y obedecer o el castigo completo y total de la peor forma. Por lo tanto, estamos en una coyuntura bien crítica donde además vemos que la oposición ha hecho lo que venía siendo la tónica antes de las últimas elecciones del 28 de julio pasado, que es francamente la división, la atomización, luce poco aglutinada frente a un rival que se ha aglutinado y que tiene el poder, como digo, de facto. ¿Cómo tenemos que leer estas detenciones? ¿Como un síntoma de fortaleza, justamente teniendo en cuenta esto que usted dice de que la oposición está un poco dividida y atomizada? ¿O como un síntoma de debilidad en el cual tienen que salir a cazar a los opositores porque es la única manera de mantenerse en el poder? ¿Cómo podríamos verlo? Bueno, yo lo leo básicamente como un gobierno que lo único que está interesado en su sobrevivencia política, no tiene ningún interés de alguna manera dar ni siquiera una señal de concordia o de acuerdo con sectores de la oposición que antaño estuvieron dispuestos a negociar lo que era una salida de una salida, digamos, básicamente a través de del diálogo, una salida negociada. Eso pues desapareció completamente y lo que queda es la fuerza bruta, lo que significa que yo diría que está apresando, restando a algunos de los líderes más importantes para recordar a la gente, amedrentar a la gente qué es lo que puede pasar si se vota en otro sentido o si hay algún tipo de manifestación que de alguna manera enlode lo que va a ser una jornada electoral que está ya súper completamente ya organizada en sus resultados. Podríamos decir antes, 2 días antes, que vamos a tener nuevamente una victoria del gobierno, porque evidentemente no le interesa la legitimidad electoral, sino que simplemente cumplir un cierto cronograma. Y ante esto la oposición, ¿cómo se para? Porque hasta ahora hemos visto intento tras intento, pero también hemos visto un fracaso tras fracaso. Y siempre uno está esperando que la oposición tenga alguna opción distinta, alguna opción creativa, algunas bajo la manga que termine resultando para tratar de cambiar algo la situación y eso nunca pasa. Eh, Hasta ahora siempre cargamos las tintas con el gobierno. Ahora, ¿qué podemos decir de la oposición ante esta coyuntura? Bueno, decir claramente que lamentablemente no ha logrado capitalizar lo que fue ese liderazgo de Edmundo González, que si bien es reconocido por algunos países, las tonalidades de ese reconocimiento varían. Se tiene muy presente lo que ocurrió en 2019, cuando mayoritariamente en Occidente y sus periferias fueron reconocidos el liderazgo de Juan Guaidó. En esta ocasión yo diría que hay un reconocimiento con bemoles, más bien lo que hay es un fuerte desconocimiento de los resultados, pero los gobiernos están muy claros que tienen que de alguna manera también dejar actuar a lo que es el frente interno, a lo que es una posibilidad, una negociación de los propios venezolanos, en vez de apostar todo, todo el todo, como ocurrió
en 2019, que finalmente no condujo a una salida de esa crisis. Yo creo que lo internacional es muy importante, pero ciertamente es un elemento donde tienen que también fraguarse sobre la unidad de lo que es la oposición. Eso no ha ocurrido. Lo creativo estuvo en la elección pasada, la del 28 de julio, donde vimos una voluntad cuasi mayoritaria de concurrir unificados en esa plataforma unitaria democrática, con el liderazgo de Edmundo González, pero detrás ciertamente la figura María Corina Machado. En la actualidad sabemos que hay desagregaciones, que ya Capriles, Rosales, con Tiempo Nuevo, con el Movimiento Venezuela, están fuera de lo que fue esta plataforma unitaria democrática, y que por lo tanto van a intentar nuevamente ir a una elección, a pesar de que la plana mayor, la cara más visible, que es María Corina Machado, lo que ha llamado de la abstención. Abstención. Ciertamente esto no es una buena noticia, porque en cualquier caso lo que habría que es anteponer la unidad de la oposición para enfrentar a este formidable gobierno dictatorial que es el gobierno de Maduro. ¿Cómo está tomando esto la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos? Usted recién lo mencionaba y vemos que por un lado Marco Rubio acaba de expresar la preocupación por la detención de Guanipa, pero por otro lado vemos que Trump saca el TPS porque evidentemente considera que los venezolanos que están en Estados Unidos no están en peligro volviendo a Venezuela y que tranquilamente podrían volver a su país. ¿Cómo tenemos que leer la postura de Estados Unidos, de la administración Trump, respecto a Nicolás Maduro? Como en otras materias, lo que hemos visto en este periodo de un par de meses, recordemos que hace un tiempo atrás, un par de días, semanas, estuvimos conmemorando los 100 años, más bien, marcando los 100 años de la administración Trump. La verdad es que parece que han pasado décadas, porque la administración Trump ha tenido vaivenes en el tratamiento de la cuestión venezolana. En algún momento pensamos que incluso podían llegar a un acuerdo de convivencia, con básicamente la idea de poder escarcelar a algunos ciudadanos de Estados Unidos, de Venezuela, y recibir deportados. Pensamos que había un acuerdo de convivencia. El fortalecimiento de la posición de Marco Rubio, que es un elemento. Marco Rubio, con la salida de Mike Waltz del gabinete de Estados Unidos, ha visto fortalecida su posición al mando de lo que son los neoconservadores, y tiene un tratamiento mucho más duro y categórico, también muy representativo de lo que es Miami, ¿no? El lobby de Florida, en lo que es el tratamiento de Venezuela. Y por lo tanto hemos visto que a su vez marca puntos de inflexión y dureza respecto a la situación venezolana. Pero al mismo tiempo tenemos el tema de Chevron, que se dice se va a cancelar la licencia, pero no lo vamos a cancelar todavía, vamos a dar un tiempo, etcétera. Ha sido con muchos vaivenes, no es fácil leerlo, y sobre este desorden, donde además Estados Unidos está con tantos frentes abiertos por la cuestión comercial, por la cuestión de la justicia, la verdad es que da tiempo al régimen de Venezuela para ensayar estas salidas draconianas, que es básicamente aplastar a la oposición. Si aquí lo que hace la administración de Maduro o el régimen de Maduro, el madurato, es golpear no solamente el liderazgo de la oposición, sino que también condenar a lo que es la protesta social de la ciudadanía. Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. En principio este domingo usted dice que ya lo que va a pasar está bastante cantado. Veremos el lunes entonces a ver si finalmente sucedió eso o hay algún tipo de sorpresa. Por lo pronto tenemos que lamentar justamente la detención de más de 70 personas. Gracias por haber estado con nosotros. Era el analista internacional Gilberto Aranda quien nos acompañó desde Santiago de Chile.